La Iglesia cambió Dios por rituales paganos. Spinoza rompe el silencio eucarístico. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los rituales más sagrados del cristianismo se parecen tanto a las ceremonias paganas que supuestamente vinieron a reemplazar? ¿Te has cuestionado cómo es posible que una religión que comenzó predicando la pobreza y la simplicidad terminara acumulando más riquezas que cualquier imperio de la historia? ¿Y si te dijera que hace más de 300 años un filósofo judío holandés ya había desenmascarado esta transformación y que por ello pagó el precio más alto que puede pagar un intelectual? ¿El exilio total de su propia comunidad? Esta es la historia de Baruch Spinoza, el hombre que se atrevió a mirar detrás del velo dorado de la religión organizada y descubrió algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión del poder, la fe y la manipulación. Pero también es tu historia, porque cada vez que entras a una iglesia, cada vez que participas en un ritual religioso, cada vez que depositas tu fe en una institución que afirma hablar en nombre de Dios, estás participando en un drama que comenzó hace 2000 años en las salas del poder romano. En el corazón pulsante de Ámsterdam, en el año 1632, cuando la ciudad era el centro financiero y comercial más importante de Europa, nació un niño que estaba destinado a convertirse en el enemigo público número uno de todas las religiones organizadas del mundo occidental. Su familia, los Spinoza, habían huido de la Inquisición española buscando esa libertad religiosa que los Países Bajos prometían a los refugiados de la persecución católica. ¡Qué ironía del destino que este niño, hijo de refugiados de la intolerancia religiosa, se convertiría en el pensador más perseguido por sus propias ideas revolucionarias! El pequeño Baruch creció en el seno de la próspera comunidad sefardí de Ámsterdam, una comunidad que había logrado reconstruir su identidad después de siglos de persecución en España y Portugal. Estos judíos sefardíes no eran simplemente refugiados, eran una élite intelectual y comercial que había traído consigo no solo sus tradiciones religiosas, sino también un cosmopolitismo y una sofisticación cultural que los convertía en puentes naturales entre diferentes mundos culturales. Desde muy temprana edad, Spinoza mostró una mente extraordinariamente brillante y, lo que era más peligroso para el establishment religioso, una curiosidad insaciable que no respetaba límites tradicionales. Mientras sus compañeros en la Etzheim, la prestigiosa escuela de la sinagoga portuguesa de Ámsterdam, memorizaban textos sagrados sin cuestionarlos, él se hacía las preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta. ¿Por qué las Escrituras contenían tantas contradicciones internas? Si Dios era perfecto e inmutable, ¿por qué parecía cambiar de opinión tan frecuentemente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Por qué un Dios que predicaba el amor ordenaba genocidios en nombre de la pureza religiosa? ¿Por qué los milagros, tan abundantes en los textos antiguos, habían cesado convenientemente en tiempos modernos cuando podían ser verificados empíricamente? Estas preguntas, aparentemente simples pero devastadoramente precisas, sembrarían las semillas de una revolución filosófica que sacudiría los fundamentos no solo del judaísmo y el cristianismo, sino de toda la estructura de autoridad religiosa en Occidente. Pero en aquel momento eran simplemente las curiosidades de un adolescente demasiado inteligente para su propio bien. La educación que recibió Spinoza en la Etzheim era de una calidad excepcional. No solo dominó el hebreo y el arameo, lo que le permitía leer las escrituras en sus idiomas originales, sino que también aprendió latín, la lengua franca de la cultura europea. Esta combinación única le proporcionó algo que muy pocos intelectuales de su época poseían: acceso directo tanto a las fuentes judías originales como al pensamiento cristiano y filosófico europeo. Fue precisamente esta educación multicultural
lo que le permitió ver lo que otros no podían ver. Las similitudes estructurales entre diferentes tradiciones religiosas, las influencias mutuas que las instituciones religiosas preferían ocultar y sobre todo los patrones de poder que se repetían una y otra vez a través de diferentes épocas y culturas. Pero el momento decisivo en la formación intelectual de Spinoza no ocurrió en la sinagoga, sino en su encuentro con la filosofía de René Descartes. Si Descartes había revolucionado el pensamiento occidental al demostrar que podíamos dudar de todo, excepto de nuestra propia existencia como seres pensantes, Spinoza se preguntó algo aún más radical. ¿Por qué no podemos aplicar esta misma duda metódica a las doctrinas religiosas que hemos heredado sin cuestionamiento? Esta pregunta aparentemente simple desencadenaría una avalancha de cuestionamientos que literalmente demolerían toda la estructura conceptual sobre la que se había construido la autoridad religiosa occidental. Si podemos dudar de la existencia del mundo físico hasta encontrar fundamentos racionales sólidos, ¿por qué no podemos someter a la misma disciplina intelectual las afirmaciones extraordinarias que hacen las religiones sobre la naturaleza de Dios, la vida después de la muerte, los milagros y la salvación? Pero Spinoza no se conformó con hacer estas preguntas en privado. Comenzó a expresar sus dudas en las discusiones que se organizaban regularmente en la comunidad sefardí, donde los jóvenes intelectuales debatían cuestiones teológicas y filosóficas. Al principio, sus intervenciones fueron recibidas con curiosidad y hasta con cierta admiración por su brillantez. Después de todo, el debate intelectual era una tradición venerada en el judaísmo. Pero gradualmente los líderes de la comunidad comenzaron a darse cuenta de que las preguntas de Spinoza no eran simplemente ejercicios intelectuales académicos, eran ataques sistemáticos a los fundamentos mismos de la autoridad religiosa. Cuando cuestionaba la autoría mosaica del Pentateuco, no estaba haciendo una observación erudita sobre crítica textual. Estaba socavando la autoridad divina de la ley judía. Cuando analizaba las contradicciones en los relatos bíblicos, no estaba demostrando su conocimiento de los textos, estaba demoliendo la credibilidad de la revelación divina. Los rabinos de Ámsterdam se encontraron en una posición imposible. Por un lado, Spinoza era indudablemente uno de los intelectos más brillantes que había producido su comunidad. Sus argumentos eran lógicamente impecables y estaban basados en un conocimiento profundo de las fuentes tradicionales. No podían descartarlo como un ignorante o un diletante. Por otro lado, sus conclusiones amenazaban con destruir toda la estructura de autoridad sobre la que se basaba su liderazgo comunitario. ¿Qué haces cuando el estudiante más brillante de tu comunidad demuestra lógicamente que las bases de tu autoridad son ficticias? ¿Cómo respondes cuando alguien utiliza las herramientas intelectuales que tú mismo le has proporcionado para demoler el sistema que te ha dado poder y estatus? La respuesta de los líderes religiosos de Ámsterdam fue la misma que han dado las autoridades religiosas a lo largo de la historia, cuando se enfrentan a intelectos que no pueden refutar, pero no pueden tolerar: la excomunión. Pero esta no sería una excomunión ordinaria. Lo que se preparaba contra Spinoza sería el herem más severo, más completo y más implacable en la historia del judaísmo. En la mañana del 27 de julio de 1656, cuando Baruch Spinoza tenía apenas 24 años, la sinagoga portuguesa de Ámsterdam se llenó de una tensión que podía cortarse con cuchillo. Los líderes de la comunidad habían convocado a una asamblea extraordinaria para pronunciar una sentencia que no tenía precedentes en su severidad. No era simplemente una excomunión. Era una maldición que pretendía borrar completamente a Spinoza de la existencia social, cultural y espiritual de su pueblo. El documento del herem,
que se conserva hasta el día de hoy en los archivos de la comunidad judía de Ámsterdam, es escalofriante en su ferocidad y su intención de destrucción total. Vale la pena citar sus palabras exactas, porque revelan no solo la magnitud del terror que Spinoza había inspirado en el establishment religioso, sino también la naturaleza totalitaria del control que las instituciones religiosas ejercían sobre sus comunidades. Los señores del Mahamad, habiendo sabido hace ya tiempo las malas opiniones y obras de Baruch de Spinoza, procuraron por diversos medios y promesas apartarlo del mal camino. Y no pudiendo remediar ello, antes por el contrario, teniendo cada día más noticia de las abominables herejías que practicaba y enseñaba, y de los hechos monstruosos que cometía, y teniendo de ello muchos testigos fidedignos que en presencia del dicho Spinoza atestiguaron y declararon, todo lo cual fue examinado en presencia de los señores Jacamim, determinaron con su acuerdo que el dicho Spinoza F. fuese excomulgado y apartado de la nación de Israel. Pero la condena no se detuvo ahí. Con una crueldad que revela la profundidad de su miedo, los líderes religiosos continuaron. Con el juicio de los ángeles y de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Spinoza, con el consentimiento de toda la sagrada comunidad, en presencia de todos los libros sagrados, con los 613 preceptos en ellos escritos. Con la maldición con que maldijo Josué a Jericó, con la maldición con que maldijo Eliseo a los muchachos, y con todas las maldiciones escritas en la ley. Maldito sea de día, y maldito sea de noche, maldito sea cuando se acueste, y maldito sea cuando se levante, maldito sea cuando salga, y maldito sea cuando entre. ¿Puedes imaginar el impacto de estas palabras en un joven de 24 años? ¿Puedes concebir lo que significa ser declarado literalmente inexistente por la única comunidad que has conocido, por la tradición cultural que ha dado forma a toda tu identidad, por las personas que te vieron crecer y que conocían a tu familia desde generaciones atrás? Pero aquí es donde la historia toma un giro que revela la grandeza excepcional del carácter de Spinoza. En lugar de arrodillarse, suplicar perdón, retractarse de sus ideas para poder regresar al redil comunitario, hizo algo que probablemente ninguno de sus perseguidores había anticipado. Se irguió aún más firme en sus convicciones y nunca más pisó una sinagoga ni una iglesia por el resto de su vida. Había encontrado algo más poderoso que el miedo a la exclusión social, más valioso que la seguridad de pertenecer a una comunidad, más satisfactorio que la aprobación de las autoridades religiosas, la verdad filosófica. Y esa verdad le había mostrado que no necesitaba intermediarios para acceder a lo divino, no requería de instituciones para validar su relación con lo sagrado, no dependía de rituales para experimentar la trascendencia. Lejos de destruir su fe, la excomunión había liberado a Spinoza para desarrollar una concepción completamente nueva y revolucionaria de lo divino. Si las religiones organizadas habían expulsado a Dios de la naturaleza y lo habían encerrado en templos, rituales y doctrinas controladas por corporaciones clericales, él haría exactamente lo contrario. Devolvería a Dios al lugar donde siempre había estado, en cada átomo del universo, en cada ley natural, en cada momento de la existencia consciente. Esta no era una posición atea, como sus enemigos se apresuraron a afirmar. Era algo mucho más radical y amenazante para las instituciones religiosas. Era la propuesta de que Deus sive natura, Dios o la naturaleza, eran términos intercambiables para referirse a la misma realidad fundamental. Lo divino no era un ser separado y caprichoso que intervenía mágicamente en el mundo desde algún reino supernatural, sino la misma sustancia eterna e infinita de la que estaba hecho todo lo que existe. ¿Te das cuenta de lo que esto significaba para las iglesias, sinagogas
y mezquitas del mundo. Si Spinoza tenía razón, si Dios y la naturaleza eran la misma cosa, entonces toda la estructura de mediación clerical se volvía no solo innecesaria, sino fraudulenta. ¿Para qué necesitas sacerdotes si puedes acceder directamente a lo divino estudiando las leyes naturales? ¿Para qué requieres rituales mágicos si puedes experimentar lo sagrado comprendiendo la matemática del cosmos? ¿Para qué dependes de instituciones religiosas si tú mismo eres una expresión de la naturaleza divina? Esta idea, tan simple en su formulación, pero tan devastadora en sus implicaciones, haría que tanto judíos como cristianos consideraran a Spinoza el filósofo más peligroso de la historia occidental. Y tenían razón en temerle, porque había descubierto el secreto que todas las religiones organizadas han tratado de ocultar desde el comienzo de los tiempos. Que no necesitamos salvadores profesionales, porque ya estamos conectados con lo divino, que no requerimos rituales mágicos, porque la vida misma es sagrada, que no dependemos de autoridades religiosas, porque cada uno de nosotros tiene acceso directo a la verdad. Pero para entender completamente la revolución filosófica que Spinoza estaba desencadenando, necesitamos viajar atrás en el tiempo y examinar cómo las religiones organizadas habían llegado a acumular tanto poder sobre las mentes y corazones de la humanidad. Necesitamos entender cómo algo que había comenzado como un movimiento de liberación espiritual se había transformado en el sistema de control más sofisticado jamás creado. Para comprender la magnitud de la traición que Spinoza estaba exponiendo, debemos transportarnos al cristianismo de los primeros siglos antes de que fuera capturado y domesticado por el poder imperial romano. Este cristianismo primitivo no tenía nada que ver con la religión de catedrales doradas, jerarquías poderosas y rituales complejos que conocemos hoy. Era, en sus orígenes, un movimiento revolucionario de los oprimidos y marginados del Imperio Romano. Imagina por un momento cómo era realmente el cristianismo antes de que se convirtiera en la religión oficial del imperio. Los primeros cristianos se reunían en casas particulares, no en templos monumentales. Compartían sus bienes materiales en un comunismo primitivo que escandalizaba a las élites romanas. Practicaban una espiritualidad directa y personal que no requería intermediarios profesionales. Su liturgia consistía en comidas comunitarias simples, donde el pan y el vino eran símbolos de fraternidad y esperanza mutua, no objetos mágicos de adoración. Más importante aún, estos primeros cristianos mantenían una postura de resistencia total frente a los rituales del poder imperial. Se negaban rotundamente a participar en las ceremonias que legitimaban el sistema político romano, considerando las formas de idolatría que corrompían la pureza de su compromiso espiritual. Por esta resistencia, por su negativa a doblar la rodilla ante los dioses del imperio, pagaron con sus vidas en las arenas del Coliseo y en las persecuciones sistemáticas que se extendieron durante casi 3 siglos. ¿No te parece extraordinario que estos mismos cristianos, que prefirieron morir antes que participar en rituales paganos, fueran los ancestros espirituales de una iglesia que más tarde adoptaría esos mismos rituales paganos simplemente cambiándoles el nombre? ¿No es una ironía devastadora que una religión que nació como resistencia al poder imperial terminara convirtiéndose en el socio más confiable de todos los imperios posteriores? Spinoza había observado esta transformación con la perspicacia de alguien que conocía íntimamente tanto las fuentes cristianas originales como la historia de cómo las instituciones religiosas evolucionan para servir al poder. Su conclusión era inevitable. El cristianismo que se predicaba desde los púlpitos de su época tenía tan poca relación con el mensaje original de Jesús como la Inquisición española tenía con las enseñanzas de amor y compasión.
Esta comprensión no lo llenó de cinismo, sino de una profunda tristeza por lo que la humanidad había perdido en el proceso. El cristianismo primitivo, con su énfasis en la comunidad, la justicia social y la experiencia espiritual directa, se parecía mucho más a su propia filosofía que a la religión institucional que dominaba Europa. Era una espiritualidad basada en la ética práctica, la responsabilidad mutua y la búsqueda colectiva de la verdad, no en la intermediación clerical ni en rituales misteriosos controlados por especialistas. Pero el momento decisivo en esta transformación no fue gradual ni accidental. Tuvo una fecha precisa y un protagonista específico, el año 313 después de Cristo y el emperador Constantino. Lo que ocurrió en ese momento cambió para siempre no solo la historia del cristianismo, sino la historia de cómo el poder utiliza la religión para legitimarse y perpetuarse. Constantino, que según la leyenda oficial había visto una cruz resplandeciente en el cielo antes de la batalla del puente Milvio, tomó una decisión que sus biógrafos cristianos posteriores presentarían como una conversión milagrosa, pero que cualquier análisis político serio revela como una maniobra estratégica brillante. No solo legalizó el cristianismo con el Edicto de Milán, sino que comenzó un proceso sistemático de transformación que convertiría a esta religión de los oprimidos en la religión del opresor. Pero aquí está el detalle que las iglesias cristianas prefieren no mencionar en sus relatos edificantes sobre el primer emperador cristiano. Constantino no se bautizó hasta su lecho de muerte, y durante toda su vida siguió participando activamente en cultos paganos. Mantuvo el título de Pontifex Maximus, sumo sacerdote de la religión romana tradicional, y promovió políticas que tenían más que ver con la unificación política de su imperio que con cualquier convicción religiosa auténtica. Era realmente cristiano este emperador que continuó adorando al Sol Invictus, que asesinó a su esposa y a su hijo por razones políticas, que pospuso su bautismo hasta el momento en que ya no podía cometer más pecados, o estaba simplemente utilizando una nueva herramienta religiosa para resolver el problema más urgente que enfrentaba cualquier emperador romano. Cómo mantener unido un imperio gigantesco poblado por docenas de pueblos diferentes con tradiciones, lenguas y creencias completamente distintas. Spinoza había identificado en esta alianza entre el trono y el altar el momento exacto en que el cristianismo perdió su alma. Cuando la religión de los perseguidos se convirtió en la religión del perseguidor. Cuando los que predicaban la pobreza evangélica comenzaron a acumular riquezas que superaban las de los emperadores. Cuando los que hablaban de humildad empezaron a construir imperios más duraderos que las legiones romanas. Algo fundamental e irreparable se había quebrado para siempre. Pero la verdadera genialidad del sistema que emergió de esta alianza no residía simplemente en su capacidad de generar poder temporal. Residía en algo mucho más sofisticado y psicológicamente devastador, su habilidad para mantener las formas externas de la religión original mientras vaciaba completamente su contenido espiritual y lo reemplazaba con algo completamente opuesto. Lo que Spinoza descubrió, y lo que ninguna institución religiosa admitirá jamás abiertamente, es que muchos de los rituales más sagrados del cristianismo son adaptaciones apenas disimuladas de ceremonias paganas del Imperio Romano. La Eucaristía, presentada como el corazón místico del cristianismo, el sacramento de sacramentos, el momento de máxima cercanía con lo divino, tiene paralelos tan exactos con los cultos mistéricos del mundo romano que es imposible considerarlos coincidencias. Los misterios de Mitra, extraordinariamente populares entre los soldados y funcionarios del imperio, incluían comidas rituales donde los iniciados consumían pan y vino como símbolos del Dios que se había sacrificado por la salvación de la humanidad.
Los devotos de Mitra creían que a través de esta comunión sacramental participaban literalmente de la naturaleza divina y se aseguraban la vida eterna. Los cultos de Dioniso, arraigados profundamente en la cultura mediterránea, desde siglos antes del cristianismo, celebraban la transformación mística del vino en la sangre del dios, prometiendo a los participantes el renacimiento espiritual y la liberación de la muerte. Los iniciados en estos misterios creían que el acto de beber el vino consagrado los convertía temporalmente en el mismo Dios. Los misterios eleusinos, quizás los más prestigiosos y antiguos de todos los cultos mistéricos mediterráneos, prometían vida eterna a través de la participación en comidas sagradas, donde sustancias específicas eran transformadas por la intervención divina y consumidas por los iniciados como garantía de salvación. ¿No te resulta sospechoso que el cristianismo, que supuestamente había venido a reemplazar estos cultos paganos, terminara adoptando exactamente las mismas prácticas rituales? No es demasiada coincidencia que la religión que afirmaba ser una revelación completamente nueva y única reprodujera con precisión milimétrica las ceremonias que ya existían siglos antes de que naciera su fundador. Cuando Constantino se enfrentó al desafío de unificar religiosamente su imperio, no cometió el error de intentar imponer una religión completamente ajena a las tradiciones de sus súbditos. Fue mucho más inteligente que eso. En lugar de eliminar los rituales populares que proporcionaban cohesión social y significado existencial a millones de personas, simplemente les cambió el nombre y los recontextualizó dentro del marco narrativo cristiano. El Sol Invictus, cuyo festival del solsticio de invierno era la celebración más importante del calendario romano, se convirtió mágicamente en Cristo, la luz del mundo, que nacía en la fecha exacta del renacimiento del Sol. Los festivales de Saturno, con sus intercambios de regalos y banquetes familiares, se transformaron en la celebración cristiana de la Navidad. Las comidas mistéricas de los cultos paganos se rebautizaron como Eucaristía, manteniendo exactamente la misma estructura ritual, pero con nuevos protagonistas teológicos. Era una estrategia política de una brillantez excepcional, pero representaba una traición espiritual tan profunda que Spinoza la consideraba el momento de la muerte real del cristianismo como fuerza de transformación espiritual. A partir de ese momento, lo que se llamaba cristianismo era en realidad paganismo romano con vestimentas cristianas, ritualismo imperial con vocabulario evangélico, teatro religioso diseñado para el control político más que para la elevación espiritual. Pero ¿cuál fue el precio de esta transformación? ¿Qué se perdió cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio? La respuesta a estas preguntas revela por qué Spinoza consideraba que las iglesias cristianas de su época eran los enemigos más peligrosos de la auténtica espiritualidad. Una vez que la iglesia se alió definitivamente con el poder imperial, necesitaba eliminar todas las formas de cristianismo que no se ajustaran a su nueva agenda política. Esto significaba declarar heréticas y perseguir sistemáticamente a todas las comunidades cristianas que mantenían viva la espiritualidad simple, directa y no institucionalizada de los orígenes. Los gnósticos, que enfatizaban el conocimiento directo e individual de lo divino sin necesidad de intermediarios clericales, fueron brutalmente perseguidos. Sus bibliotecas fueron quemadas, sus líderes ejecutados, sus comunidades disueltas por la fuerza. ¿Por qué? Porque su insistencia en que cada persona podía acceder directamente a la verdad espiritual amenazaba el monopolio clerical sobre la salvación. Los arrianos, que cuestionaban las complejas formulaciones trinitarias que habían sido diseñadas más para confundir que para iluminar, fueron exiliados y perseguidos. ¿Por qué?
porque su interpretación más simple y racional de la naturaleza de Cristo hacía innecesarias las elaboradas explicaciones teológicas que justificaban la autoridad de los obispos especializados. Los donatistas del norte de África, que insistían en que la pureza moral del clero era esencial para la validez de los sacramentos, fueron aplastados militarmente. ¿Por qué? Porque su posición hacía que el valor de los rituales dependiera de la integridad personal de quien los realizaba, lo cual habría requerido que los sacerdotes fueran realmente santos en lugar de simplemente funcionarios religiosos. Cualquier grupo que mantuviera viva la llama del cristianismo original, con su énfasis en la experiencia espiritual directa, la simplicidad ritual y la responsabilidad moral individual, fue sistemáticamente destruido por la nueva alianza entre la Iglesia y el Imperio. El cristianismo que sobrevivió a estas purgas no era el cristianismo de los primeros siglos, sino algo completamente diferente. Una máquina de control social disfrazada de religión de salvación. Spinoza había visto exactamente el mismo patrón en su propia experiencia de excomunión. La religión organizada, había observado, no tolera el pensamiento independiente porque amenaza su monopolio sobre lo sagrado. La verdadera espiritualidad, por su naturaleza misma, siempre será vista como herejía por las instituciones religiosas, porque expone su vacuidad fundamental y su dependencia del miedo y la ignorancia. Pero tal vez en ningún lugar es más evidente esta traición del cristianismo original que en el desarrollo de la doctrina de la transubstanciación, esa creencia que se encuentra en el corazón místico del catolicismo y que Spinoza consideraba el ejemplo más flagrante de cómo la religión organizada había reemplazado la espiritualidad auténtica con superstición manipuladora. En el corazón de la crítica spinociana al cristianismo institucional se encuentra su análisis demoledor de la transubstanciación. Esa doctrina que fue oficialmente formulada en el Cuarto Concilio de Letrán en 1215 y que afirma que durante la misa el pan y el vino se transforman literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, manteniendo solo la apariencia externa de pan y vino. Para Spinoza, con su mente científica formada en la filosofía natural de su época, esta doctrina no era simplemente absurda desde el punto de vista empírico, era peligrosamente manipuladora desde el punto de vista social y psicológico. Si un pedazo de pan podía convertirse mágicamente en carne divina mediante las palabras de un sacerdote, entonces los sacerdotes poseían un poder que ni los reyes ni los emperadores podían reclamar. El poder sobrenatural de crear literalmente a Dios. ¿Te das cuenta de las implicaciones de esta creencia? Si los sacerdotes pueden realmente transformar sustancias materiales en divinidad, entonces poseen capacidades que los colocan por encima de todas las leyes naturales. Si pueden realizar este milagro supremo, entonces su autoridad no deriva de instituciones humanas, sino directamente del poder divino. Si controlan el acceso a Dios a través de este ritual exclusivo, entonces toda la humanidad depende de ellos para su salvación eterna. Esta doctrina, observaba Spinoza con su habitual perspicacia, no tenía precedente alguno en el cristianismo primitivo ni base sólida en las escrituras originales cuando se las leía sin los lentes deformantes de la tradición posterior. Era una invención medieval cuidadosamente diseñada para consolidar el poder clerical, transformando a los sacerdotes en magos indispensables y a los fieles en espectadores pasivos de un teatro sagrado que sólo la corporación clerical podía dirigir. Pero cuando Spinoza rastreó los orígenes históricos de esta doctrina eucarística, descubrió algo aún más perturbador. Una red compleja de influencias paganas
que la Iglesia había adoptado sistemáticamente mientras negaba públicamente cualquier conexión con las tradiciones preexistentes. Los misterios de Deméter en Eleusis prometían renacimiento espiritual y vida eterna a través del consumo ritual de granos sagrados que supuestamente habían sido transformados por la intervención directa de la diosa. Los iniciados creían que estos granos contenían literalmente la esencia divina y que al consumirlos participaban de la naturaleza inmortal de la divinidad. Los cultos de Orfeo incluían comidas ceremoniales, donde los participantes consumían sustancias transformadas que los convertían temporalmente en el mismo Dios, garantizándoles la salvación después de la muerte. Estos rituales eran tan similares a la misa católica posterior que los primeros apologistas cristianos se vieron obligados a afirmar que el diablo había creado imitaciones demoníacas de los sacramentos cristianos para confundir a los fieles. Más perturbador aún, los cultos de fertilidad cananeos, específicamente condenados en el Antiguo Testamento como abominaciones paganas, incluían rituales donde los participantes consumían pan y vino transformados por la intervención divina. Los mismos rituales que los profetas hebreos habían denunciado como la esencia de la idolatría se habían infiltrado en el cristianismo bajo nuevos nombres y justificaciones teológicas. Spinoza señaló la ironía histórica devastadora. El cristianismo, que había comenzado como una purificación y simplificación del judaísmo helenizado, había terminado adoptando precisamente los elementos paganos más sofisticados que los primeros cristianos habían rechazado categóricamente. Era como si la serpiente religiosa se hubiera devorado su propia cola, regresando al punto de partida, pero por el camino más largo y tortuoso posible. Pero ¿por qué esta adopción de rituales paganos era tan efectiva para el control de las masas? ¿Qué tenían estas ceremonias que las hacía tan irresistibles para las instituciones que buscaban poder sobre las mentes y corazones humanos? La respuesta que Spinoza desarrolló era tan brillante como inquietante. Lo que más lo perturbaba no era solo el origen pagano de la Eucaristía, sino su función como herramienta de control mental y dependencia psicológica. El ritual había sido diseñado para crear una forma específica de adicción espiritual. Solo el sacerdote podía acceder a Dios. Solo él podía crear la salvación. Solo a través de su mediación exclusiva, los fieles podían esperar la vida eterna. Esta estructura, observaba Spinoza con su característica precisión analítica, convertía a los seres humanos en menores de edad espirituales, incapaces de una relación directa y madura con lo divino. En lugar de desarrollar su propia capacidad de comprensión y experiencia espiritual, los fieles se volvían dependientes de un suministro externo de gracia controlado monopolísticamente por una corporación clerical. El genio malévolo del sistema residía en que se presentaba como humildad cristiana, cuando en realidad fomentaba la pereza intelectual y la irresponsabilidad moral más profundas. En lugar de asumir la responsabilidad de su propio crecimiento espiritual, de su propio desarrollo ético, de su propia relación con lo sagrado, los fieles podían simplemente consumir la salvación como un producto manufacturado por especialistas religiosos. ¿No reconoces este patrón en otras áreas de la vida social? ¿No es exactamente la misma lógica que utilizan todos los sistemas de control para mantener a las poblaciones en estado de dependencia? Crear una necesidad artificial, monopolizar el suministro de lo que satisface esa necesidad y luego presentarse como indispensable para el bienestar de aquellos a quienes has convertido en dependientes. Pero Spinoza fue más allá de la simple crítica. Frente a esta demolición sistemática del sistema sacramental, propuso algo completamente diferente: la eliminación total de todos los intermediarios entre el individuo y lo divino.
Su alternativa era tan simple como revolucionaria. No necesitamos sacerdotes para acceder a Dios, porque nosotros mismos somos expresiones de la naturaleza divina. La verdadera comunión con lo sagrado, argumentaba Spinoza con una lógica implacable, ocurre cada vez que comprendemos una ley natural, cada vez que actuamos éticamente sin esperar recompensas sobrenaturales, cada vez que experimentamos la alegría de la comprensión intelectual o la belleza de la justicia practicada. Estos son los verdaderos sacramentos. Momentos de conexión directa e inmediata con la sustancia divina de la realidad. Esta propuesta era infinitamente más radical que cualquier reforma protestante que hubiera aparecido hasta ese momento. Mientras los reformadores simplemente querían purificar la Iglesia, eliminando algunos abusos pero manteniendo la estructura básica de mediación clerical, Spinoza quería eliminar por completo la necesidad de instituciones religiosas, devolviendo a cada individuo la responsabilidad y el privilegio de su propia vida espiritual. Era, en esencia, la democratización total de lo sagrado, la abolición definitiva de toda aristocracia espiritual, la emancipación completa de la humanidad de sus supuestos salvadores profesionales. Cada persona tendría acceso directo a lo divino. Cada individuo sería su propio sacerdote. Cada ser humano tendría la capacidad de experimentar la trascendencia sin necesidad de rituales, instituciones o intermediarios. ¿Puedes imaginar lo que esta propuesta significaba para las iglesias de la época de Spinoza? ¿Puedes concebir el terror que debió inspirar en cleros que habían construido imperios enteros sobre la premisa de su indispensabilidad? Si Spinoza tenía razón, si cada persona podía acceder directamente a lo sagrado, entonces toda la estructura de autoridad religiosa se revelaba no solo innecesaria, sino fraudulenta. Por eso, la excomunión de Spinoza fue tan feroz. Por eso sus libros fueron prohibidos, tanto por autoridades judías como cristianas. Por eso su nombre se convirtió en sinónimo de ateísmo peligroso, incluso entre intelectuales que nunca habían leído sus obras. No lo perseguían porque negara la existencia de Dios, sino porque había propuesto una concepción de lo divino que hacía innecesarias todas las instituciones que vivían de monopolizar el acceso a Dios. Pero la revolución que Spinoza había desencadenado no se detendría con su muerte. Sus ideas, como semillas llevadas por el viento, se esparcirían por toda Europa y germinarían en las mentes de pensadores que continuarían su obra de demolición del poder religioso institucional. La Ilustración, la separación entre Iglesia y Estado, la libertad de conciencia como derecho humano fundamental, todas estas conquistas de la modernidad tienen sus raíces en las ideas que un joven judío holandés desarrolló después de ser expulsado de su comunidad por hacer preguntas demasiado inteligentes. Y aquí estamos hoy, 300 años después, todavía lidiando con las mismas cuestiones que Spinoza planteó con tanta claridad y valentía. ¿Necesitamos realmente intermediarios para acceder a lo sagrado? ¿Son los rituales religiosos conexiones auténticas con lo divino o teatros de control social? ¿Podemos ser espirituales sin ser dependientes de instituciones que afirman monopolizar la salvación? Las respuestas a estas preguntas no son simplemente académicas. Afectan la manera en que vivimos, la forma en que nos relacionamos con el misterio de la existencia, el grado de libertad y responsabilidad que estamos dispuestos a asumir en nuestra búsqueda del significado. Spinoza nos mostró un camino hacia una espiritualidad madura, racional y liberadora. Depende de nosotros decidir si tenemos el coraje de seguirlo. Baruch Spinoza arriesgó todo para mostrarnos que lo divino no habita en altares dorados ni en rituales complejos, sino en la misma esencia de la existencia.
Al desmascarar cómo rituales paganos fueron transformados en sacramentos cristianos, nos liberó de la necesidad de intermediarios entre nuestra alma y el infinito. Hoy, 400 años después, su profecía se cumple. Una humanidad que ya no necesita rituales vacíos para tocar lo sagrado, porque ha descubierto que siempre fue parte de él. La verdadera revolución espiritual no acontece en los templos, sino en la conciencia de cada individuo que se atreve a cuestionar, pensar y sentir por sí mismo. Spinoza no solo rompió el silencio eucarístico, nos enseñó a romper todas las cadenas invisibles que nos alejan de nuestra naturaleza divina. Esta es nuestra herencia. La libertad de ser espirituales sin ser esclavos, la capacidad de ser sagrados sin ser dependientes, el derecho de ser divinos sin necesidad de que nadie nos lo certifique. En un mundo donde las instituciones religiosas continúan compitiendo por el control de nuestras almas, donde nuevos gurús y salvadores aparecen constantemente prometiendo acceso exclusivo a la verdad, donde la espiritualidad se comercializa como cualquier otro producto de consumo, las ideas de Spinoza son más relevantes que nunca. Nos recuerdan que lo sagrado no es algo que podamos comprar, que lo divino no es algo que podamos poseer, que la trascendencia no es algo que podamos monopolizar. Cada vez que experimentamos asombro ante la belleza del cosmos, cada vez que sentimos compasión genuina por otro ser humano, cada vez que actuamos según nuestra mejor comprensión de lo que es correcto, estamos participando en lo que Spinoza llamaba la vida divina. No necesitamos permiso de nadie para estos momentos de trascendencia. No requerimos la validación de ninguna institución para estas experiencias de lo sagrado. No dependemos de la mediación de ningún especialista para estas comuniones con el infinito. Esa es la verdadera liberación que Spinoza nos ofreció. No la libertad de no creer en nada, sino la libertad de creer en todo, sin necesidad de intermediarios que nos digan cómo, cuándo y dónde podemos hacerlo. Es la libertad de ser completamente humanos en un universo completamente divino, sin que nadie pueda cobrar por el privilegio ni controlar el acceso. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la Iglesia Católica tiene más oro acumulado que algunos países enteros, mientras predica la pobreza evangélica? ¿Has notado cómo santos que supuestamente vivieron en diferentes épocas y lugares tienen historias prácticamente idénticas? Si estás viendo esto desde tu celular, dame un hip en los comentarios. Eso ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas que necesitan conocer estas verdades ocultas. Déjame contarte algo que cambió para siempre mi comprensión del poder religioso. Mientras investigaba los manuscritos de Spinoza en la biblioteca de Leiden, me topé con algo que las autoridades eclesiásticas prefieren mantener en silencio. Un patrón sistemático de fabricación de santos que revela la maquinaria más sofisticada de ingeniería social jamás creada. Y antes de continuar, me da mucha curiosidad saber desde qué país me estás viendo y a qué hora del día. Escríbelo en los comentarios porque cada perspectiva desde diferentes lugares del mundo enriquece esta conversación. También, si este contenido te está abriendo los ojos como me pasó a mí, compártelo con ese amigo que siempre cuestiona todo, porque estas verdades necesitan expandirse. Durante el siglo XIII, cuando las cruzadas habían llenado las arcas de la Iglesia con el oro robado de Constantinopla y Tierra Santa, algo extraordinario comenzó a suceder en los monasterios europeos. Santos empezaron a aparecer con la frecuencia de productos en una línea de ensamblaje, pero no eran apariciones espontáneas de santidad auténtica. Eran productos cuidadosamente manufacturados para satisfacer necesidades específicas del mercado religioso. Spinoza había observado este fenómeno con la misma fascinación científica con que un biólogo moderno estudiaría la evolución de las especies.
La Iglesia había desarrollado lo que él llamaba la alquimia de la canonización, un proceso mediante el cual rumores locales, leyendas populares y necesidades políticas se transformaban en dogmas oficiales respaldados por la autoridad divina. Pero ¿cómo funcionaba exactamente esta fábrica de santos? El proceso era tan sistemático que Spinoza pudo documentar sus etapas con precisión matemática. Primero, los agentes eclesiásticos identificaban figuras locales que ya tenían veneración popular, especialmente aquellas cuyas historias contenían elementos que podrían ser útiles para los objetivos de la Iglesia. Tomemos el caso de Santa Brígida de Irlanda, cuya canonización Spinoza estudió exhaustivamente. Los registros históricos muestran que en la misma región donde supuestamente vivió esta santa cristiana, había existido durante siglos una diosa celta llamada Brigid, venerada como protectora de la fertilidad, la poesía y la metalurgia. Las coincidencias no se limitaban al nombre. Ambas tenían los mismos atributos, los mismos símbolos, las mismas fechas de celebración, incluso los mismos lugares de culto. Era coincidencia que la santa cristiana hubiera elegido establecer su monasterio exactamente en el mismo lugar donde había estado el templo principal de la diosa pagana. ¿Era casualidad que los milagros atribuidos a Santa Brígida fueran idénticos a los poderes que los celtas habían atribuido a su diosa Brigid durante 1000 años antes del cristianismo? Spinoza descubrió que este patrón se repetía por toda Europa con una consistencia que hacía imposible cualquier explicación basada en coincidencias. Santa Marina exhibía características virtualmente idénticas a las diosas marinas mediterráneas que habían sido veneradas en los mismos puertos donde luego aparecieron sus santuarios. San Jorge reprodujo con exactitud milimétrica las hazañas de héroes mitológicos que mataban dragones en las mismas regiones siglos antes de que existiera el cristianismo. El proceso de transformación seguía siempre los mismos pasos. Los misioneros cristianos llegaban a una región donde existía un culto local arraigado. En lugar de destruir directamente estas tradiciones, lo cual habría causado resistencia y posibles rebeliones, adoptaban una estrategia mucho más inteligente. Tomaban la figura venerada, le añadían elementos cristianos mínimos, creaban una biografía edificante llena de milagros convenientemente imposibles de verificar, y finalmente declaraban que la veneración espontánea del pueblo era evidencia de santidad auténtica. Era ingeniería religiosa aplicada a escala industrial, y lo más brillante del sistema era que funcionaba en ambas direcciones. Satisfacía la necesidad psicológica de la población de mantener sus tradiciones ancestrales, mientras proporcionaba a la Iglesia control total sobre esas mismas tradiciones. Pero Spinoza se dio cuenta de que había algo aún más profundo y siniestro en este proceso. La Iglesia no solo estaba creando santos para satisfacer necesidades espirituales, estaba creando productos especializados para diferentes segmentos del mercado religioso. Era como si hubiera desarrollado el primer sistema de marketing de nicho de la historia. San Antonio se especializó en recuperar objetos perdidos, capturando el mercado de personas olvidadizas y despistadas. Santa Lucía monopolizó los problemas oculares, dirigiéndose específicamente a una población que en una época sin gafas ni cirugías tenía necesidades oftalmológicas constantes. San Judas se convirtió en el especialista en causas imposibles, atrayendo a los desesperados que habían agotado todas las opciones racionales. Esta división del trabajo divino le parecía a Spinoza una parodia grotesca de la espiritualidad auténtica. En lugar de cultivar una relación integral con lo sagrado, la Iglesia había creado un supermercado celestial,
donde los fieles podían comprar milagros específicos dirigiendo sus oraciones al santo especialista correcto. ¿No te parece familiar este modelo de negocio? No es exactamente la misma estrategia que utilizan las empresas modernas cuando segmentan sus mercados y crean productos diferentes para satisfacer necesidades específicas de diferentes grupos de consumidores. Pero lo más revelador para Spinoza era la sincronización perfecta entre la aparición de nuevos santos y las necesidades políticas inmediatas de la Iglesia. Cuando necesitaba conquistar una región específica, aparecía convenientemente un santo local que legitimaba la presencia cristiana. Cuando necesitaba justificar una guerra, surgía un santo guerrero que bendecía la violencia en nombre de Dios. Cuando necesitaba dinero para sus proyectos de construcción, aparecía un santo que prometía prosperidad material a cambio de donaciones generosas. San Martín de Tours emergió precisamente cuando la Iglesia necesitaba justificar su alianza con el poder militar franco. Su biografía, cuidadosamente construida, presentaba a un soldado que había abandonado las armas para servir a Cristo, proporcionando el modelo perfecto para la nueva síntesis entre cristianismo y poder imperial. ¿Casualidad o cálculo político? Santa Elena, la madre del emperador Constantino, fue canonizada exactamente cuando la Iglesia necesitaba legitimar la transformación del cristianismo en religión oficial del imperio. Su supuesto descubrimiento de la verdadera cruz de Cristo en Jerusalén proporcionó la reliquia necesaria para justificar las cruzadas que se organizarían siglos después. ¿Milagro divino o manipulación histórica? San Francisco de Asís fue promovido agresivamente por una iglesia que enfrentaba críticas crecientes por su riqueza y corrupción. Su mensaje de pobreza evangélica servía como válvula de escape para las tensiones sociales, mientras la institución que lo canonizó continuaba acumulando riquezas sin precedentes, inspiración espiritual o operación de relaciones públicas. El patrón era tan evidente que Spinoza pudo predecir qué tipo de santos aparecerían en respuesta a qué tipo de crisis institucionales. Era como tener acceso al manual de operaciones de la maquinaria de propaganda más sofisticada jamás desarrollada. Pero tal vez lo más perturbador de todo este sistema era su capacidad de crear lo que Spinoza llamó el monopolio de lo milagroso. Una vez que un santo era oficialmente canonizado, la Iglesia poseía control total sobre su culto, sus santuarios, sus reliquias y, por tanto, sobre los ingresos económicos que generaba su veneración. Los santos nunca fallaban porque el sistema había sido diseñado para que el fracaso fuera conceptualmente imposible. Si un santo no concedía un milagro solicitado, la culpa siempre recaía sobre el solicitante, falta de fe suficiente, pecados ocultos que bloqueaban la gracia divina, petición formulada de manera inapropiada, momento inadecuado para el milagro, interferencia demoníaca, castigo divino por transgresiones pasadas. Era lo que Spinoza llamó la trampa perfecta. Un sistema que se validaba tanto por sus éxitos aparentes como por sus fracasos evidentes. Cuando las cosas salían bien, era prueba del poder del santo. Cuando las cosas salían mal, era prueba de la imperfección del solicitante. La casa siempre ganaba. Además, Spinoza observó que los milagros, típicamente reportados, eran eventos que habrían ocurrido de cualquier manera según las leyes naturales. Recuperaciones espontáneas de enfermedades que tienen cursos naturales variables, soluciones a problemas que tenían causas obvias, pero que las personas involucradas no habían identificado, coincidencias que cualquier mente entrenada en estadística esperaría encontrar en poblaciones grandes. La Iglesia había aprendido a tomar crédito sistemático por la operación normal de las leyes naturales,
presentando como intervenciones sobrenaturales lo que en realidad eran procesos completamente naturales y predecibles. Pero ¿por qué la gente aceptaba tan fácilmente estas explicaciones sobrenaturales para eventos naturales? Spinoza identificó varios factores psicológicos que hacían a las poblaciones vulnerables a este tipo de manipulación. Primero, la ignorancia generalizada sobre las leyes naturales en una época donde la educación científica era prácticamente inexistente. Cuando no entiendes por qué sanan las heridas, por qué cambia el clima, por qué enferman las personas, cualquier explicación que proporcione sentido de control y predicción resulta psicológicamente atractiva. Segundo, la necesidad humana fundamental de encontrar patrones y significados, incluso donde no existen. El cerebro humano está programado para ver conexiones causales, y cuando no encuentra explicaciones racionales, inventa explicaciones irracionales antes que aceptar la incertidumbre o la casualidad. Tercero, la presión social de conformidad. En comunidades donde todo el mundo afirma haber experimentado o presenciado milagros, expresar dudas equivale a autoexcluirse socialmente. Es más fácil fingir creencia que enfrentar el ostracismo. Cuarto, el sesgo de confirmación que hace que las personas recuerden selectivamente los casos donde sus oraciones parecieron ser respondidas e ignoren o racionalicen los casos donde claramente no lo fueron. Quinto, el fenómeno psicológico del placebo espiritual. Cuando las personas creen genuinamente que van a ser curadas por intervención divina, su sistema inmunológico puede efectivamente mejorar, creando curaciones reales a través de mecanismos puramente naturales que luego se interpretan como sobrenaturales. Spinoza había desarrollado una comprensión de la psicología humana que no sería igualada hasta el desarrollo de la psicología científica moderna 300 años después, y utilizó esta comprensión para desarmar sistemáticamente los mecanismos mediante los cuales las instituciones religiosas mantenían control sobre las poblaciones. Pero su crítica no se limitaba a exponer los trucos psicológicos utilizados por la Iglesia. Iba mucho más profundo hasta cuestionar los fundamentos mismos del concepto de santidad tal como lo habían definido las religiones organizadas. Frente a esta fabricación industrial de santidad oficial, Spinoza propuso una concepción completamente diferente de lo que significaba ser verdaderamente santo. Para él, la auténtica santidad no residía en realizar milagros sobrenaturales imposibles de verificar, sino en vivir de acuerdo con la naturaleza racional y ética del ser humano. Un santo, según Spinoza, sería alguien que hubiera logrado la máxima comprensión posible de las leyes naturales que gobiernan tanto el cosmos físico como la conducta humana. Alguien que actuara siempre desde la razón, en lugar de desde las pasiones destructivas. Alguien que encontrara alegría genuina en el conocimiento y la comprensión. Alguien que contribuyera al bienestar común sin esperar recompensas sobrenaturales. Esta santidad espinociana era accesible a cualquier persona dispuesta a cultivar su razón, desarrollar su ética y asumir responsabilidad por su propio crecimiento espiritual. No requería milagros, no necesitaba canonización oficial, no dependía de la aprobación clerical. Era en esencia la democratización total de la excelencia espiritual. Pero las implicaciones de esta redefinición iban mucho más allá de cuestiones puramente espirituales. Si Spinoza tenía razón, si la verdadera santidad era una capacidad humana natural, y no un don sobrenatural distribuido arbitrariamente por instituciones religiosas, entonces toda la estructura de autoridad espiritual se revelaba como fraudulenta.
Y aquí es donde la crítica de Spinoza se conectaba con su análisis más amplio de cómo las religiones organizadas habían convertido la salvación espiritual en un producto comercial, creando lo que él consideraba el modelo de negocio más inmoral de la historia humana. Cuando Spinoza examinó el sistema de indulgencias que había florecido en la Iglesia medieval, y que continuaba operando de formas más sutiles en su propia época, encontró el ejemplo más flagrante de cómo una institución religiosa había convertido literalmente la salvación del alma en una mercancía comerciable. Las indulgencias funcionaban como una especie de moneda espiritual. Años de purgatorio que podían comprarse, venderse, transferirse entre personas e incluso heredarse como cualquier otra propiedad. El sistema había alcanzado niveles de sofisticación financiera que harían sonrojar a los banqueros más creativos de cualquier época. Había indulgencias parciales que reducían el tiempo de sufrimiento post-mortem en cantidades específicas, e indulgencias plenarias que garantizaban acceso directo al paraíso sin pasar por el purgatorio. Había indulgencias para personas vivas que querían asegurar su propia salvación, e indulgencias para personas muertas cuyos familiares querían aliviar su sufrimiento en el más allá. Existían descuentos por compras al por mayor para familias que querían asegurar la salvación de múltiples miembros, programas de fidelidad para compradores frecuentes y ofertas especiales durante festividades religiosas importantes. Era literalmente un catálogo de productos celestiales con precios claramente establecidos. Johann Tetzel, el vendedor de indulgencias más famoso de la historia, había creado el eslogan publicitario perfecto para este negocio. Tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma del purgatorio se va al cielo. Era marketing directo aplicado a la salvación eterna. Pero ¿qué le repugnaba más a Spinoza de todo este sistema? No era simplemente la comercialización descarada de lo sagrado, aunque eso ya era suficientemente ofensivo. Era la premisa teológica subyacente, que Dios operaba como un contador celestial, llevando un registro exacto de pecados y penitencias, y que este sistema divino de justicia podía ser manipulado mediante pagos en efectivo realizados a una corporación religiosa específica. Era la reducción de lo sagrado a su expresión más cruda y materialista. La relación entre el ser humano y lo divino se convertía en una transacción comercial donde la salvación se compraba al mejor postor y la condenación eterna era el destino de quienes no podían pagar el precio requerido. Spinoza identificó en este sistema la estrategia maestra que las religiones organizadas han utilizado a lo largo de la historia para mantener control sobre las poblaciones, crear primero un problema inexistente y luego presentarse como la única fuente posible de la solución. La doctrina del pecado original, tal como había sido desarrollada por San Agustín y perfeccionada por teólogos posteriores, convertía a cada ser humano en un criminal desde el momento de su nacimiento. No importaba cuán virtuosa fuera tu vida, cuán generoso fueras con los pobres, cuán honesto en tus tratos comerciales, cuán fiel en tus relaciones personales. Estabas condenado por defecto y necesitabas la intervención constante de la Iglesia para tener alguna esperanza de evitar la tortura eterna. Esta estructura psicológica creaba lo que Spinoza llamó la neurosis institucionalizada. Una población entera viviendo en terror constante de una amenaza invisible, dispuesta a pagar cualquier precio por una protección que solo podía ser proporcionada por la misma organización que había creado la amenaza en primer lugar. Era el modelo de negocio perfecto. Crear demanda artificial para un producto que solo tú puedes suministrar, donde el costo de no comprar es infinito y la verificación de la calidad del producto es imposible hasta después de la muerte. ¿Te suena familiar esta estrategia?
No es exactamente lo que hacen las empresas farmacéuticas cuando crean enfermedades nuevas para vender medicamentos nuevos. No es lo que hacen las compañías de seguros cuando exageran riesgos para vender más pólizas. No es lo que hacen los vendedores de sistemas de seguridad cuando magnifican peligros para incrementar sus ventas. Pero Spinoza entendió que el sistema religioso era infinitamente más sofisticado y psicológicamente devastador que cualquier estafa comercial moderna, porque operaba en el nivel más profundo de las necesidades humanas. La necesidad de significado, propósito y seguridad existencial. Y aquí es donde su análisis se volvía verdaderamente demoledor. Spinoza identificó al clero como una clase social parasitaria que había encontrado la manera de vivir cómodamente del miedo y la ignorancia ajena, sin producir nada de valor real para la sociedad. A diferencia de los artesanos que creaban objetos útiles, los agricultores que producían alimentos, los comerciantes que facilitaban intercambios beneficiosos o incluso los soldados que defendían a sus comunidades, el clero no creaba bienes tangibles, no proporcionaba servicios verificables, no contribuía al bienestar material de la sociedad. Su único producto era la promesa de salvación eterna, y su única herramienta de producción era el terror al castigo sobrenatural. Habían logrado convencer a poblaciones enteras de que les pagaran salarios, les construyeran edificios lujosos, les proporcionaran comida y vestimenta, les respetaran como autoridades morales y les obedecieran como representantes de Dios, a cambio de absolutamente nada verificable. Era lo que Spinoza consideró el prototipo histórico de lo que modernamente llamaríamos la clase rentista, un grupo que extrae riqueza del sistema productivo sin contribuir a él. Pero peor aún, su actividad era activamente destructiva para el progreso humano, ya que mantenía a las poblaciones en estados de ignorancia y terror que impedían el desarrollo de la razón, la ciencia y la ética auténtica. ¿Cómo habían logrado esta posición extraordinaria? Mediante la creación de lo que Spinoza llamó el monopolio del acceso a lo divino. Al convencer a las personas de que ellos eran los únicos intermediarios legítimos entre la humanidad y Dios, habían creado una demanda artificial para sus servicios y eliminado toda competencia posible. Era como si alguien hubiera logrado monopolizar el acceso al aire que respiramos y luego cobrara por cada inhalación, amenazando con asfixia eterna a quienes se negaran a pagar. Contra este sistema de salvación comercializada, Spinoza propuso algo que era completamente revolucionario para su época y que sigue siendo radical incluso hoy. La salvación como resultado natural del conocimiento y la comprensión, accesible directamente a cualquier persona dispuesta a usar su razón. Para Spinoza, el pecado no era una mancha metafísica heredada que requiriera purificación sobrenatural, sino simplemente la ignorancia de las leyes naturales que gobiernan la conducta humana. Cuando actuamos destructivamente, cuando dañamos a otros o a nosotros mismos, cuando vivimos vidas de sufrimiento evitable, no es porque llevemos la marca de alguna transgresión ancestral, sino porque no entendemos correctamente nuestra naturaleza y nuestro lugar en el cosmos. La gracia no era un regalo sobrenatural dispensado arbitrariamente por instituciones religiosas según criterios misteriosos, sino el resultado inevitable de comprender correctamente quiénes somos y cómo funcionamos. Cuando entendemos que somos parte integral de la naturaleza divina, que nuestro bienestar está conectado inseparablemente con el bienestar del todo, que nuestra realización depende de la realización de otros, actuamos naturalmente de manera ética y experimentamos lo que tradicionalmente se ha llamado beatitud o salvación. Esta salvación spinociana era gratuita, inmediata y accesible a cualquiera dispuesto a usar su capacidad natural de razonamiento.
No requería intermediarios humanos, no costaba dinero, no dependía de rituales misteriosos controlados por especialistas. Era literalmente la liberación total del mercado religioso. Imagínate las implicaciones de esta propuesta. Si Spinoza tenía razón, entonces cada persona podía acceder directamente a la experiencia más elevada de la que son capaces los seres humanos, sin necesidad de pagar tributo a ninguna institución, sin requerir permiso de ninguna autoridad, sin depender de la mediación de ningún especialista en lo sagrado. Era la emancipación definitiva de la humanidad de todos sus supuestos salvadores profesionales, la democratización absoluta de la espiritualidad, el fin del monopolio clerical sobre lo sagrado. ¿Por qué crees que las autoridades religiosas de todas las denominaciones se unieron para perseguir a Spinoza con una ferocidad que raramente habían mostrado hacia sus enemigos tradicionales? Porque había expuesto el secreto que todas ellas compartían, que su poder dependía completamente de mantener a las personas ignorantes de su propia capacidad de acceso directo a lo divino. Era como si hubiera revelado que el mago de Oz era simplemente un hombre común y corriente, operando máquinas detrás de una cortina. Una vez que las personas entendían que no necesitaban intermediarios para experimentar lo sagrado, todo el edificio de autoridad religiosa se desplomaba como un castillo de naipes. Y aquí estamos, 400 años después, todavía lidiando con las mismas estructuras de poder que Spinoza identificó y criticó. Todavía tenemos instituciones que afirman monopolizar el acceso a la verdad espiritual. Todavía tenemos especialistas en lo sagrado que cobran por servicios que cualquier persona puede proporcionarse a sí misma. Todavía tenemos sistemas que crean dependencia espiritual, en lugar de fomentar autonomía espiritual. Las preguntas que Spinoza planteó siguen siendo relevantes. ¿Necesitamos realmente intermediarios para acceder a lo sagrado? ¿Son los rituales religiosos conexiones auténticas con lo divino o teatros de control social? ¿Podemos ser profundamente espirituales sin ser dependientes de instituciones que afirman monopolizar la salvación? Sus respuestas continúan siendo tan radicales hoy como lo fueron en el siglo XVII. Y quizás esa es la prueba más poderosa de que había identificado algo fundamental sobre la naturaleza humana y sobre las formas en que las instituciones explotan nuestras necesidades espirituales más profundas. La revolución que Spinoza comenzó no ha terminado. Cada vez que alguien cuestiona la autoridad religiosa, cada vez que una persona busca experiencia espiritual directa, cada vez que alguien se niega a aceptar que necesita intermediarios para acceder a lo sagrado, esa revolución continúa. Y tal vez tú, que estás leyendo esto ahora mismo, eres parte de esa revolución. Tal vez estas ideas están despertando en ti la misma comprensión que despertaron en Spinoza hace 4 siglos. Que lo divino no está en algún lugar lejano controlado por especialistas, sino aquí mismo, en tu capacidad de pensar, de sentir, de comprender, de conectarte con la totalidad de la existencia. Esa es la verdadera herencia de Baruch Spinoza. No una nueva religión, sino la liberación de todas las religiones que se interponen entre nosotros y nuestra propia divinidad natural. ¿Sabías que algunos de los filósofos más famosos de la historia fueron en realidad discípulos secretos de Spinoza, pero nunca pudieron admitirlo públicamente porque hacerlo habría significado el fin de sus carreras académicas? Estamos a punto de descubrir una red clandestina de intelectuales que durante siglos continuó la revolución que Spinoza había comenzado, pero que tuvo que operar en las sombras para evitar la persecución que él había sufrido. Si estás viendo esto desde tu teléfono, por favor deja un hip en los comentarios. Eso ayuda enormemente al algoritmo y hace que más personas puedan acceder a estas verdades que las instituciones prefieren mantener ocultas.
Me fascina saber desde qué rincón del mundo me estás acompañando en este viaje de descubrimiento. Escribe en los comentarios tu país y la hora a la que estás viendo esto, porque cada perspectiva geográfica y temporal enriquece nuestra comprensión de cómo estas ideas resuenan en diferentes culturas. Y si sientes que este contenido está expandiendo tu visión del mundo, compártelo con esa persona especial que sabes que está lista para cuestionar lo que siempre ha dado por sentado. En los archivos secretos de la Biblioteca Nacional de Francia, guardados bajo llave en una sección que muy pocos investigadores tienen autorización para consultar, se conserva una correspondencia que cambió mi comprensión de la historia intelectual europea. Son cartas intercambiadas entre algunos de los pensadores más influyentes de los siglos XVII y XVIII, y todas comparten una característica inquietante. Mencionan las ideas de Spinoza con una mezcla de admiración y terror, reconociendo su brillantez mientras expresan el miedo de estar asociados públicamente con ellas. Voltaire, el gran crítico de la religión organizada, escribió en una carta privada a Denis Diderot: «Ese judío de Ámsterdam vio más claro que todos nosotros juntos, pero tuvo la desgracia de decir la verdad demasiado directamente. Nosotros debemos ser más astutos si queremos que nuestras ideas sobrevivan». Era una confesión extraordinaria. Uno de los intelectuales más valientes de su época admitía que tenía miedo de ser tan honesto como Spinoza había sido. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Los hombres que la historia celebra como los grandes libertadores del pensamiento europeo se consideraban a sí mismos cobardes, comparados con un judío excomulgado que había tenido el coraje de decir la verdad sin compromisos ni disfraces. David Hume, el filósofo escocés que demolió los argumentos racionales para la existencia de Dios, nunca mencionó a Spinoza en sus obras publicadas, pero sus cuadernos privados están llenos de referencias a las ideas spinozianas. Había desarrollado su escepticismo religioso siguiendo exactamente el mismo método que Spinoza había utilizado un siglo antes, pero tuvo cuidado de presentar sus conclusiones como dudas académicas en lugar de certezas filosóficas. Immanuel Kant, quizás el filósofo más sistemático de la Ilustración, dedicó páginas enteras de su Crítica de la razón pura a refutar argumentos que nunca atribuyó explícitamente a Spinoza, pero que cualquier lector educado de la época habría reconocido inmediatamente como spinozianos. Era una forma elegante de mantener vivo el debate sobre las ideas más peligrosas de la modernidad sin sufrir las consecuencias de defenderlas abiertamente. Incluso Goethe, el genio literario alemán, confesó en sus conversaciones con Eckermann que Spinoza había sido el hombre que más había influido en mi desarrollo intelectual, pero pidió específicamente que estas confesiones no se publicaran hasta después de su muerte. El miedo a la asociación con el filósofo maldito era tan grande que incluso los intelectuales más respetados de Europa preferían mantener en secreto sus deudas intelectuales con él. Pero ¿por qué esta conspiración de silencio alrededor de Spinoza había persistido durante tanto tiempo? La respuesta nos lleva al corazón de lo que las instituciones religiosas más temían: que las ideas spinozianas no eran simplemente teorías académicas, sino herramientas prácticas para la liberación espiritual que cualquier persona común podía usar para emanciparse del control clerical. Durante el siglo XVIII, mientras las ideas de la Ilustración se extendían por las universidades y salones intelectuales de Europa, comenzó a emerger algo que los historiadores han llamado el spinozismo clandestino. Una red informal de pensadores, escritores, científicos y hasta algunos clérigos rebeldes que habían adoptado secretamente la filosofía de Spinoza como base de su visión del mundo.
Estos espinosistas secretos desarrollaron un código sofisticado para comunicar ideas peligrosas sin exponerse a persecución. Cuando hablaban de la naturaleza en sus escritos, los iniciados sabían que se referían a lo que Spinoza había llamado Deus sive natura. Cuando criticaban la superstición, todos entendían que estaban atacando las doctrinas fundamentales del cristianismo. Cuando defendían la filosofía natural, estaban promoviendo el método spinoziano de estudiar la realidad sin recurrir a explicaciones sobrenaturales. Era como si hubiera emergido una religión secreta basada en la razón, una hermandad clandestina de librepensadores que se reconocían entre sí mediante referencias sutiles y guiños intelectuales que pasaban desapercibidos para las autoridades religiosas. El caso más extraordinario de este spinozismo oculto fue el del barón de Holbach, un aristócrata alemán que se había establecido en París y que mantenía uno de los salones intelectuales más influyentes de Europa. En público, de Holbach era un caballero respetable que asistía a misa regularmente y donaba generosamente a obras de caridad católicas. En privado, había escrito algunos de los textos más radicalmente antirreligiosos de la historia moderna, todos basados en principios spinozianos. Su Sistema de la Naturaleza, publicado anónimamente en 1770, era básicamente una versión actualizada y expandida de la filosofía de Spinoza. Argumentaba que el universo era una máquina gigante, gobernada por leyes naturales inmutables, que los seres humanos eran parte integral de esta máquina natural, que no existía nada sobrenatural ni divino separado de la naturaleza, y que la moral auténtica surgía de la comprensión racional de nuestra posición en el cosmos. ¿Te parece familiar este argumento? Era exactamente la misma tesis que Spinoza había desarrollado en su Ética, pero presentada de una manera que podía circular en los círculos intelectuales europeos sin provocar inmediatamente la intervención de la Inquisición. La diferencia era que de Holbach había tenido la ventaja de escribir un siglo después que Spinoza, en una época donde las ideas ilustradas habían creado cierto espacio para el pensamiento crítico, siempre y cuando se expresara con la suficiente delicadeza y ambigüedad. Pero incluso así, cuando las autoridades eclesiásticas finalmente identificaron a D'Holbach como el autor del Sistema de la Naturaleza, la reacción fue devastadora. El libro fue incluido inmediatamente en el índice de libros prohibidos. Se ordenó quemar públicamente todas las copias que pudieran encontrarse, y se emitieron órdenes de arresto contra cualquiera que fuera sorprendido distribuyéndolo. La diferencia era que para entonces el daño ya estaba hecho. Las ideas se habían extendido demasiado ampliamente como para ser contenidas. Copias clandestinas circulaban por toda Europa. Se hacían traducciones secretas a múltiples idiomas. Y una generación entera de jóvenes intelectuales había sido expuesta a argumentos que demolían sistemáticamente las bases racionales de la autoridad religiosa. ¿Y sabes qué es lo más irónico de toda esta historia? Que muchos de estos jóvenes que leían ávidamente las ideas spinozianas, disfrazadas en los textos de la Ilustración, no tenían idea de que estaban siguiendo los pasos de un judío excomulgado de Ámsterdam. El nombre de Spinoza había sido tan efectivamente borrado del discurso intelectual respetable que sus ideas circulaban huérfanas de su verdadero padre intelectual. Era como si hubieran asesinado al profeta, pero sus profecías siguieran cumpliéndose. Como si hubieran silenciado la voz original, pero el eco siguiera resonando en todas las montañas de Europa.
Durante el siglo XIX, este proceso alcanzó su clímax cuando algunos de los pensadores más influyentes de la época comenzaron a reconocer abiertamente su deuda con Spinoza, pero solo después de que sus propias reputaciones estuvieran tan sólidamente establecidas que ya no podían ser destruidas por la asociación con el filósofo maldito. Arthur Schopenhauer declaró que Spinoza había sido el primer filósofo auténtico de Europa y que todas las filosofías posteriores eran simplemente variaciones de temas que él había introducido. Friedrich Nietzsche escribió que Spinoza era su predecesor más importante y que le debía más que a cualquier otro pensador. Georg Wilhelm Friedrich Hegel construyó todo su sistema filosófico sobre fundamentos que había tomado prestados de la metafísica spinoziana. Pero quizás el reconocimiento más significativo vino de una fuente completamente inesperada: Charles Darwin. En sus cuadernos privados, el gran naturalista confesó que la idea de que los seres humanos eran parte integral de la naturaleza, no criaturas separadas, creadas especialmente por Dios, la había tomado directamente de su lectura juvenil de Spinoza. La teoría de la evolución, que revolucionó para siempre nuestra comprensión de nuestro lugar en el cosmos, tenía sus raíces conceptuales en la filosofía de un judío holandés del siglo XVII, que había sido maldecido por su propia comunidad por sugerir exactamente las mismas ideas. ¿No es extraordinario pensar que las ideas que cambiaron el mundo moderno nacieron en la mente de alguien que murió pobre, solitario y perseguido, sin imaginar que siglos después sus pensamientos habrían transformado toda la civilización occidental? Pero tal vez el ejemplo más dramático de esta influencia oculta de Spinoza se encuentra en la historia de la separación entre Iglesia y Estado, uno de los principios fundamentales de la democracia moderna. Cuando Thomas Jefferson escribió sobre la muralla de separación entre la autoridad religiosa y la autoridad civil, cuando James Madison argumentó que el gobierno no tenía derecho a establecer religiones oficiales, cuando los redactores de la primera enmienda de la Constitución estadounidense prohibieron al Congreso hacer leyes respecto al establecimiento de religión, todos estaban aplicando principios que Spinoza había desarrollado en su Tratado Teológico Político. Spinoza había argumentado que el Estado tenía la obligación de proteger la libertad de pensamiento y expresión de sus ciudadanos, incluso cuando esas ideas contradecían las doctrinas religiosas dominantes. Había sostenido que ninguna institución religiosa podía reclamar autoridad sobre la vida civil de las personas. Había demostrado que la mezcla entre poder religioso y poder político corrompe inevitablemente a ambos. Estas ideas, revolucionarias en el siglo XVII, se convirtieron en los fundamentos de la democracia liberal moderna. Pero muy pocos de los padres fundadores estadounidenses habrían admitido públicamente que estaban siguiendo las ideas de Spinoza, porque incluso en el siglo XVIII, su nombre seguía siendo sinónimo de ateísmo peligroso. Era más seguro presentar estos principios como deducciones del sentido común o como aplicaciones de la ley natural, evitando cualquier mención del filósofo que realmente los había desarrollado sistemáticamente. ¿Te das cuenta de la ironía histórica? La libertad religiosa de la que gozamos hoy en las democracias occidentales, el derecho a creer o no creer sin interferencia gubernamental, la separación institucional entre iglesias y estados, todo eso existe gracias a las ideas de alguien que fue perseguido precisamente por defender esos mismos principios. Spinoza pagó el precio de la libertad que nosotros disfrutamos hoy. Su excomunión, su ostracismo social, su pobreza material, su muerte prematura en la soledad, fueron el costo de las ideas que ahora consideramos obviamente correctas y moralmente necesarias. Pero,
Tal vez lo más extraordinario de toda esta historia es cómo las instituciones religiosas reaccionaron cuando finalmente se dieron cuenta de la magnitud de la influencia que las ideas de Spinoza habían tenido en el desarrollo de la modernidad. Durante el siglo XIX y principios del siglo XX, comenzó lo que los historiadores han llamado la campaña de rehabilitación de Spinoza. Un intento sistemático por parte de diversas iglesias cristianas de reinterpretar su filosofía de manera que pudiera ser compatible con la fe religiosa tradicional. Teólogos católicos argumentaron que Spinoza en realidad había sido un místico malentendido, que su panteísmo era compatible con una forma sofisticada de teísmo, que su crítica se dirigía solo contra las formas corruptas de religión organizada, no contra la religión auténtica. Protestantes liberales sostuvieron que Spinoza había anticipado sus propias reformas del cristianismo, que su énfasis en la experiencia religiosa directa era consistente con la tradición protestante, que su rechazo de la autoridad clerical era simplemente una forma temprana del sacerdocio de todos los creyentes. Incluso algunos rabinos reformistas trataron de reclamar a Spinoza como un precursor de sus propias modernizaciones del judaísmo, argumentando que su filosofía era compatible con una forma racionalizada y ética de fe judía. Pero ¿sabes qué es lo más fascinante de todos estos intentos de domesticar a Spinoza? Que revelan exactamente cuán profundamente sus ideas habían penetrado en la conciencia occidental. Las instituciones religiosas ya no podían simplemente condenar o ignorar su filosofía, porque se había convertido en parte del aire intelectual que respiraba la civilización moderna. Era más fácil tratar de cooptarla, de reinterpretarla, de presentarla como compatible con las tradiciones que había atacado, que admitir que representaba una alternativa genuina y completa a todas las formas de religión organizada. Pero esta campaña de rehabilitación perdió completamente el punto central de la revolución spinoziana. Spinoza no había sido un reformador religioso que quería purificar o mejorar las instituciones existentes. Había sido un revolucionario que quería reemplazar completamente la religión organizada con algo fundamentalmente diferente, una espiritualidad basada en la razón, la ciencia y la ética, que no requería instituciones especializadas ni especialistas en lo sagrado. La diferencia entre reformar y revolucionar es crucial. Los reformadores trabajan dentro de sistemas existentes para mejorarlos. Los revolucionarios proponen sistemas completamente nuevos para reemplazar los existentes. Spinoza claramente pertenecía a la segunda categoría. Cuando las iglesias trataron de presentarlo como un reformador, estaban traicionando la esencia de su mensaje. Era como tratar de convertir a un anarquista en un demócrata, a un abolicionista en un reformista de la esclavitud, a un revolucionario en un consejero de management. Y aquí es donde llegamos a la pregunta más importante de toda esta historia. ¿Cuáles son las consecuencias prácticas de las ideas de Spinoza para nosotros hoy? ¿Cómo cambia nuestra vida cotidiana entender que no necesitamos intermediarios para acceder a lo sagrado? La respuesta es más radical de lo que la mayoría de las personas están preparadas para aceptar. Si Spinoza tenía razón, entonces prácticamente todo lo que las culturas occidentales han considerado normal respecto a la religión es en realidad una forma sofisticada de manipulación psicológica. Piénsalo por un momento. Si puedes experimentar lo sagrado directamente estudiando las leyes naturales, ¿para qué necesitas iglesias? Si puedes desarrollar ética auténtica mediante el uso de tu razón, ¿para qué necesitas códigos morales impuestos por autoridades religiosas? Si puedes encontrar significado y propósito comprendiendo tu lugar en el cosmos, ¿para qué necesitas narrativas de salvación controladas por instituciones?
La respuesta spinoziana es clara. No los necesitas en absoluto. De hecho, son obstáculos para tu desarrollo espiritual, porque crean dependencia psicológica donde debería haber autonomía intelectual. Pero ¿cómo se ve una vida vivida según principios spinozianos? ¿Cómo es la experiencia cotidiana de alguien que ha adoptado completamente esta forma de espiritualidad? Primero, es una vida de curiosidad perpetua. Si el universo entero es divino, entonces cada fenómeno natural es una oportunidad de comunión con lo sagrado. Estudiar física se convierte en una forma de oración. Comprender biología es una experiencia mística. Aprender matemáticas es participar en la mente divina. Segundo, es una vida de responsabilidad ética total. Si no hay juez externo que castigue o recompense tus acciones, si no hay vida después de la muerte donde se corrijan las injusticias de esta vida, entonces la única motivación para actuar moralmente es tu comprensión de que tu bienestar está conectado inseparablemente con el bienestar de todos los demás seres. Tercero, es una vida de aceptación radical de la realidad. Si todo lo que existe es parte de la naturaleza divina, entonces no hay nada que no debería existir. El sufrimiento, la muerte, la injusticia, la ignorancia, todo eso son aspectos de la realidad que debemos entender y con los cuales debemos trabajar, no problemas que resolverá algún salvador externo. Cuarto, es una vida de alegría intelectual. La comprensión se convierte en la fuente principal de satisfacción. Cada momento de claridad mental es una experiencia de beatitud. El crecimiento del conocimiento se convierte en la forma más alta de placer. Quinto, es una vida de compasión natural. Cuando entiendes que otros seres humanos son expresiones de la misma naturaleza divina que tú, ayudarlos se convierte tan natural como cuidar de ti mismo. No necesitas mandamientos que te ordenen amar a tu prójimo. Lo haces espontáneamente, porque reconoces que no hay diferencia fundamental entre tú y él. ¿Te das cuenta de lo radical que es esta visión? Es una forma de vida que hace completamente innecesarias todas las instituciones que tradicionalmente han controlado la vida espiritual humana. No necesitas sacerdotes que te digan cómo comportarte porque tu ética surge naturalmente de tu comprensión. No necesitas rituales que te conecten con lo divino porque cada momento de vida consciente ya es esa conexión. No necesitas promesas de vida eterna porque has encontrado significado infinito en esta vida finita. Es la liberación total de toda forma de tutela espiritual. Es la mayoría de edad definitiva de la humanidad en términos religiosos. Pero aquí viene la parte más difícil de todo este mensaje. Vivir según estos principios requiere un coraje intelectual y emocional que muy pocas personas están dispuestas a desarrollar. Es mucho más fácil depender de autoridades externas que asumir responsabilidad total por tu propia vida espiritual. Es más cómodo seguir rituales establecidos que crear tu propia práctica espiritual. Es más seguro aceptar doctrinas heredadas que desarrollar tu propia comprensión de la realidad. Es menos aterrador depender de promesas de salvación externa que encontrar sentido dentro de tu propia existencia. Por eso, las ideas de Spinoza, aunque han influido profundamente en el desarrollo de la modernidad, nunca se han convertido en la base de movimientos masivos. Requieren demasiado de los individuos, demandan demasiada honestidad intelectual, demasiada responsabilidad personal, demasiado coraje existencial. La mayoría de las personas prefiere la seguridad de la dependencia espiritual a la libertad de la autonomía espiritual, incluso cuando esa dependencia las mantiene en estados de miedo, ignorancia y manipulación. Pero ¿qué pasa con aquellos que sí tienen el coraje de seguir este camino?
¿Qué les espera a las personas que deciden vivir según principios espinocianos en un mundo que sigue dominado por instituciones religiosas tradicionales? La respuesta es compleja. Por un lado, experimentan una libertad y una alegría que las personas dependientes de autoridades religiosas externas nunca pueden conocer. Hay algo profundamente satisfactorio en saber que tu relación con lo sagrado es directa, auténtica y completamente tuya. Por otro lado, enfrentan el mismo aislamiento social que Spinoza experimentó. Vivir según principios que contradicen las normas sociales dominantes significa inevitablemente cierto grado de soledad e incomprensión. Pero tal vez esa soledad es precisamente lo que hace posible la originalidad intelectual y la profundidad espiritual. Tal vez es necesario separarse de la multitud para poder ver claramente. Tal vez el precio de la verdad siempre ha sido la exclusión de las comunidades que viven en ilusiones compartidas. Y aquí es donde la historia de Spinoza se conecta con nuestro momento histórico actual. Vivimos en una época donde las formas tradicionales de autoridad religiosa están perdiendo credibilidad a una velocidad sin precedentes. Cada vez más personas buscan espiritualidad fuera de las instituciones establecidas. Cada vez más individuos quieren experiencia directa de lo sagrado en lugar de mediación clerical. Las ideas que fueron consideradas peligrosas hace 400 años están convirtiéndose en la nueva normalidad. La democratización de la información a través de Internet significa que ya no podemos depender de especialistas para acceder a textos sagrados, ideas filosóficas o conocimiento científico. Cada persona puede ser su propio teólogo, su propio filósofo, su propio científico. En cierto sentido, el mundo finalmente se está poniendo al día con Spinoza. Su visión de individuos autónomos, desarrollando su propia comprensión de la realidad sin depender de autoridades externas, está convirtiéndose en la experiencia cotidiana de millones de personas. Pero ¿significa esto que sus ideas han triunfado finalmente? ¿Que la revolución que él comenzó ha llegado a su conclusión victoriosa? La respuesta es más complicada de lo que podríamos esperar. Sí. Vivimos en una época de mayor libertad intelectual y religiosa de la que Spinoza podría haber imaginado. Pero también vivimos en una época donde nuevas formas de autoridad han reemplazado a las antiguas, donde nuevos tipos de dependencia han sustituido a los tradicionales. En lugar de depender de iglesias, muchas personas ahora dependen de gurús de autoayuda. En lugar de rituales religiosos, tenemos rutinas de bienestar. En lugar de doctrina teológica, tenemos ideología política. En lugar de salvación sobrenatural, tenemos optimización personal. Las formas cambian, pero los patrones psicológicos subyacentes permanecen notablemente consistentes. La mayoría de las personas sigue prefiriendo que otros les digan cómo vivir, qué pensar, qué valorar, hacia dónde dirigir sus vidas. La verdadera revolución spinociana no consiste simplemente en reemplazar unas autoridades por otras, sino en desarrollar la capacidad de vivir sin autoridades externas del todo. Y eso requiere un tipo de madurez psicológica y coraje existencial que sigue siendo tan raro hoy como lo era en el siglo XVII. Tal vez por eso las ideas de Spinoza siguen siendo relevantes. No porque hayan resuelto los problemas que identificó, sino porque esos problemas siguen existiendo en formas nuevas y más sutiles. La pregunta que él planteó sigue siendo la pregunta central de la existencia humana. ¿Somos capaces de vivir como seres autónomos que crean su propia relación con lo sagrado? ¿O siempre necesitaremos que otros nos digan cómo hacerlo? Su respuesta fue clara. Somos capaces, pero solo si tenemos el coraje de asumir la responsabilidad total de nuestras propias vidas espirituales.
Solo si estamos dispuestos a renunciar a la comodidad de la dependencia a cambio de la libertad de la autonomía. Solo si podemos tolerar la soledad que viene con el pensamiento original. Baruch Spinoza arriesgó todo para mostrarnos que lo divino no habita en templos construidos por manos humanas, sino en la estructura misma de la realidad. Al exponer cómo las instituciones religiosas habían transformado la espiritualidad auténtica en sistemas de control social, nos liberó de la necesidad de intermediarios entre nuestra conciencia y el infinito. 400 años después, su profecía sigue cumpliéndose gradualmente. Una humanidad que lentamente despierta a su propia capacidad de experiencia directa de lo sagrado, que gradualmente se libera de la tutela de autoridades que afirman monopolizar la verdad, que poco a poco asume responsabilidad total por su propio crecimiento espiritual. La revolución que él comenzó no ha terminado. Continúa cada vez que alguien decide pensar por sí mismo en lugar de aceptar doctrinas heredadas. Progresa cada vez que una persona busca experiencia directa en lugar de confiar en testimonios de segunda mano. Avanza cada vez que un individuo asume responsabilidad por su propia vida espiritual en lugar de delegarla a especialistas. Tal vez tú, que has llegado hasta aquí en esta exploración, eres parte de esa revolución continua. Tal vez estas ideas están despertando en ti la misma comprensión que despertaron en un joven judío holandés hace 4 siglos, que no necesitas permiso de nadie para explorar lo sagrado, que no requieres autorización de ninguna institución para desarrollar tu propia relación con lo divino, que no dependes de la validación de ningún especialista para experimentar la trascendencia. Esa es la herencia verdadera de Spinoza, no una nueva doctrina que reemplaza a las antiguas, sino la liberación de todas las doctrinas que pretenden interponerse entre nosotros y nuestra propia experiencia directa de la realidad sagrada. La libertad de ser completamente humanos en un universo completamente divino, sin necesidad de que nadie nos cobre por el privilegio ni controle el acceso. En un mundo donde nuevos salvadores aparecen constantemente prometiendo fórmulas secretas para la felicidad, donde instituciones de todo tipo compiten por controlar nuestras mentes y corazones, donde la espiritualidad se comercializa como cualquier otro producto de consumo, las ideas de Spinoza siguen siendo tan revolucionarias como siempre. No necesitas que nadie te salve porque nunca estuviste perdido. No requieres que nadie te complete porque ya eres completo. No dependes de que nadie te conecte con lo divino porque nunca estuviste desconectado. La verdadera revolución espiritual no ocurre en templos ni en centros de retiro, sino en la conciencia de cada persona que se atreve a confiar en su propia capacidad de experiencia directa de lo sagrado. Y esa revolución, comenzada por un judío excomulgado en el Ámsterdam del siglo XVII, continúa hoy en cada mente que se abre a la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, somos mucho más divinos de lo que cualquier institución humana nos ha permitido imaginar.